A contar de este minuto y aprovechando la inminencia de la noche, usaremos una ganzúa para entrar a robar al diccionario. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Radio Watch de la Universidad Austral de Chile presenta Trepidante. Ya no hay más. El arte, los poetas y la poesía del sur. Trepidante. Con ustedes, Cristina Gallardo. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo Trepidante. Esta vez ya estamos en noviembre, así que como es fin de año nos toca empezar a hacer los redondeos y empezar a hacer un poco los balances de lo que ha sido este año. Y para eso hemos invitado hoy día a Francisca Araneda. Ella es Francisca Araneda Villena, bibliotecóloga con formación en gestión cultural, semiótica de las artes y la cultura y literatura infantil y juvenil. Y además está cursando el magíster en educación con mención en gestión y políticas públicas de la Universidad Austral de Chile y actualmente se desempeña como consultora en temáticas de literatura y políticas públicas. Y además pertenece, ¿cierto?, es parte de la coordinación de la Mesa Regional del Libro y la Lectura en la región de Los Ríos. Bienvenida, Francisca, y gracias por aceptar esta invitación para hacer esta especie de balance de este año tan extraño que hemos tenido. Sí, gracias por la invitación, Cristina. Mencionar sí que yo participo efectivamente de la Mesa Regional del Libro, pero solo como una participante más. Yo no hago las tareas de coordinación, por si fuese necesario hacer esa precisión, perfecto. pero participo activamente y también puedo comentar, podemos conversar también de ese espacio que me parece que es súper interesante también de conversarlo un poquito más. Sí, justamente para allá va esta primera pregunta. ¿Qué es la Mesa Regional del Libro y la Lectura para quienes todavía no se enteren de este fenómeno que ocurre en la región? Sí, mira, y tú dices bien, Cristi, porque efectivamente en la región la mesa como espacio de participación efectivamente es un fenómeno desde el punto de vista de su excepcionalidad, ¿cierto? Porque si bien, bueno, tú lo decías que yo por ahí me estoy un poquito especializando o uno de mis temas de interés es lectura y políticas públicas. Nosotros acá en Chile tenemos una política nacional del libro y la lectura y tenemos un plan nacional del libro y la lectura. Y este plan es el que tiene un componente de regionalización bien marcado, ya donde por lo menos desde el papel, yo siempre hago esta observación, por lo menos desde el papel, mandata o dice que tiene que haber ciertas acciones y programas que se realicen con un componente de regionalización o de territorialidad. Y uno de estos componentes son las mesas ciudadanas del libro y la lectura, donde en todas las regiones debería haber una, ¿ya? Donde son efectivamente coordinadas a través de las seremías de cultura, ellos son los que coordinan ese espacio, pero que claro, acá en la región, y ahí lo relaciono de nuevo con esto del fenómeno, efectivamente tiene ciertas características de participación, de convocatoria, del trabajo que se hace, que hace que se convierta en un espacio súper potente. Entonces, efectivamente es un espacio donde confluyen desde instituciones públicas, instituciones privadas, pero por sobre todo distintos agentes del libro y la lectura, desde escritores, mediadores, bibliotecarias, encargados de bibliotecas municipales, encargadas, bibliomobileros, o sea, lectores, también es un espectro súper amplio, y justamente ese es el componente, ¿cierto?, principal de la mesa. Ahora también, y de nuevo con ciertas como excepcionalidades que tienes en la mesa regional de acá, es que según este plan nacional del cual yo te mencionaba, este espacio es más bien consultivo,
ya, o sea, nos juntamos y desde la institucionalidad se les informa a los ciudadanos un poco qué es lo que se está haciendo en temas de fomento lector, pero que acá en la región se dan otras dinámicas, entonces efectivamente es un espacio de deliberación, donde se toman decisiones en términos de gestión de las instituciones, o por lo menos se hacen sugerencias, o sea, mucho más que consultivo. Y también es un espacio principalmente, yo diría, de articulación de estos distintos agentes del libro y la lectura en la región. Ya, perfecto. Y un poco quiero detenerme ahí, porque ¿cuáles son las líneas de acción que tiene esta mesa? Son, bueno, trabajan biblioteca, escuela, juntas de vecinos, si se quiere, pero ¿hacia dónde van dirigidas estas diferentes líneas, no? Mira, si es que tuviésemos que definir líneas, porque bueno, quizás ese trabajo de la forma como tú me la planteas puede que no esté tan sistematizado, ¿ya? Salvo quizás por un modelo la Seremía de Cultura a través de su departamento de fomento intenta implementar, que se llaman los territorios lectores, y desde ahí sí se ve ciertas tendencias súper marcadas, donde yo diría que quizás la que destaca con mayor fuerza es el trabajo territorial, ¿ya? O sea, que efectivamente se haga un trabajo en las comunas, con las comunidades. Este año también yo estoy trabajando en acompañar en algunos procesos y también súper cruzados con el movimiento social, cultural, político del país. Estamos tratando de dar un componente súper participativo, o sea, personalmente creo que no hay marcha atrás respecto a eso, y a mí por lo menos algo que celebro especialmente. Entonces, claro, la territorialidad sin duda, con territorialidad me refiero entonces a estos trabajos con las comunidades, rescatando ciertos componentes o aspectos que tengan este sentido de comunidad, ¿cierto? Que rescaten este sentido de comunidad. Súper marcado. De hecho, la mesa itinera por las comunas. A partir, bueno, de toda la pega que hemos podido hacer, nos hemos dado cuenta de que todo está bien concentrado en Valdivia, ¿no? Y de hecho, quizás la idea que nosotros como habitantes de esta región tenemos respecto a la región está bien condicionada a las características de Valdivia, ¿ya? Claro. Y, por ejemplo, la región de los ríos es una región que tiene altos índices de ruralidad, de hecho es la tercera región a nivel nacional, y ese es un aspecto que está súper invisibilizado para efectos de políticas públicas en términos de fomento lector. Entonces, con este trabajo perdona, de los territorios lectores y de darle este componente de territorialidad, nos hemos dado cuenta de que, claro, que es necesario también abordarlo desde ahí. También tú me preguntabas como ejes claros. Bueno, el Plan Nacional, este documento que yo te decía que guía por ahí un poco todas las acciones y programas que se realizan en fomento lector, tiene 4 ejes súper marcados, que son acceso, formación, estudios y comunicación. Entonces, bien, todo lo que hace la mesa podría encasillarse en alguno de estos 4 ejes, aun cuando sin duda el eje de acceso, que es todo este como encuentro de los lectores y lectoras con los autores, con los distintos materiales de lectura, es probablemente el que está de mayor desarrollado en la región. Ahora, Fran, en términos nacionales, ¿cuánto se ha avanzado en fomento lector y en este plan de lectura? ¿Y qué nos falta por hacer? De cara también a este proceso que se viene, que es muy significativo para todo el país, ¿no? Pucha, yo la verdad que no sé si tengo respuesta para eso, Cristi, porque mi trabajo, como te decía, es más bien a nivel regional, a nivel territorial. El plan acaba de terminar este año, los planes nacionales duran 5 años, 2015 a 2020. Entiendo que ahora también viene todo un proceso de evaluación. Yo puedo opinar respecto a lo que como te digo, no tengo el dato duro de qué nivel de porcentaje se tienen de avance o de concreción tienen las acciones y programas, pero por ejemplo, de este plan yo extraño harto el que las familias tengan un rol mucho más preponderante.
Si bien se menciona en el plan como uno de los beneficiarios, la familia como institución y probablemente como la primera institución mediadora o que fomenta la lectura, yo creo que está un tanto invisibilizada en este plan. Está todo bien dirigido hacia los espacios educacionales, las escuelas, está más que nada vinculado hacia ahí. Si que incluso uno quisiera ir al dato duro, esta prueba PISA dice que en los 17 años, en realidad como que el avance de la lectura en términos por lo menos de comprensión no ha sido tan significativo. Pero bueno, como te decía, yo creo que hay debes, el de la familia probablemente es uno de ellos. Y a mi forma de ver también, uno de los debes que tiene la política en general, la institucionalidad que trabaja con el libro y la lectura, y de hecho yo estoy haciendo mi tesis, tú por ahí decías que estoy terminando mi magíster, estoy haciendo mi tesis de eso, de cómo las instituciones que trabajan con el libro y la lectura, a pesar de que todas las evidencias, ya sean encuestas nacionales, internacionales, dicen que el origen socioeconómico, por ejemplo, de una persona es bien crucial al momento de convertirse o no en lector o lectora. Las políticas públicas, la verdad que no se han hecho tanto cargo de eso. Uno puede por ahí identificar ciertas posibles causas o posibles razones de por qué eso sucede. Yo creo que también ese es otro debe, ¿ya? Por ejemplo, no les podemos pedir a todos los chicos y chicas de un curso que pueden tener distintos orígenes sociales, que se enfrenten con la lectura de la misma forma, con la misma disposición, que les guste lo mismo, que lean con el mismo ritmo, etc. Entonces, creo que visibilizar también cómo estas cosas más estructurales a nivel social impactan también en la formación de lectoras y lectoras es algo que yo creo que también, y nuevamente cruzarlo con el momento político y social de Chile, son cosas que tienen que empezar a salir a la luz. Ahora, ¿desde cuándo tienes el dato desde cuándo se establece a la lectura como un derecho? ¿Existe ese dato así como desde un antes y un después de esto? Mira, yo no tendría que en realidad mirar la política anterior, te decía que esta es de una vigencia 2015-2020, y en esta política efectivamente se reconoce la lectura como un derecho, pero también ahí si es que uno empieza un poco a escudriñar, también hay matices, ¿no? Tú recordarás que el año pasado se hicieron varios cabildos del libro y la lectura, ¿cierto? Que es donde convocamos a todos los agentes. Hicimos hartos ejercicios y uno de ellos fue justamente analizar con un ojo un poquito más crítico esta política nacional del libro y la lectura. Y para empezar, ya de entrada llama la atención, los invito y invito a todas que son documentos que están disponibles en la web. Efectivamente reconoce el derecho a la lectura, pero primero como un derecho económico, luego social, luego cultural, ¿te fijas? Y también dentro de este proceso más crítico de análisis de la política revisamos los objetivos y la gran mayoría de los objetivos están orientados no a la lectura como un ejercicio ciudadano, sino que principalmente orientados a dinamizar el sector de la industria del libro y la lectura. ¿Te fijas? Entonces, indistintamente de que esté reconocido como derecho, que por supuesto es algo que todos celebramos, ¿cierto? También esa declaración de derechos tiene algunos matices, que también yo creo que es importante que quienes trabajamos en esto nos empecemos a informar nuevamente para estar preparados para este proceso que se nos viene, que es de tener una voz más activa, más participante, para lo que queremos en términos de derechos de acceso a la lectura. Sí, justamente para allá quería encauzar un poco esta conversación. Según tu experiencia, según tus estudios, ¿qué es lo que se viene ahora en este proceso? Ya mencionaba la participación, ¿no? Que nos pongamos a participar más en nuestras comunidades. Están pasando aquí, están vendiendo huevos. Pero bueno, en el fondo es cómo enfrentamos este proceso, cómo hacemos que efectivamente nos tomen en cuenta, porque claro, las artes siempre están, ya vimos
vimos y todos escuchamos estas desafortunados, más que desafortunados dichos de la ministra. ¿Cómo le hacemos frente a esa otra cultura de invisibilizar el arte y todos sus matices, en todas sus dimensiones, ¿no? Sí, mira, en relación al eventual proceso constituyente que se nos viene como país y cómo podemos empezar a levantar estos temas, yo creo que existe todavía una cierta nebulosa, ¿cierto? Yo personalmente no, es un proceso en el cual no confío totalmente, tengo siempre el temor de que van a ser siempre estas élites las que se van a adueñar del proceso. Creo que tenemos que estar como súper alertas también de que eso ojalá no suceda, aunque al parecer ya está como todo más o menos cocinado, como se dice. Pero aún así, creo que esta es una súper oportunidad para que aprovechemos, ¿cierto?, este espíritu que tenemos todos de querer estar ahí, de querer participar, de querer opinar, ¿cierto?, sobre todo para formarnos, para informarnos. Y yo me imagino que, claro, en algún momento llegará, yo la verdad es que no como proceso, ¿cierto?, constituyente, en qué minutos los que sean finalmente electos como constituyentes van, digamos, a las bases, o en qué minutos ellos capturan como esta sensibilidad en relación a los distintos sectores de la cultura, no lo tengo tan claro, pero sí creo que todos y todas como un ejercicio ciudadano tenemos que estar súper atentas y dispuestos a que eso en algún minuto ocurra, ¿te fijas? Entonces, de nuevo, el tema de los cabildos, por ejemplo, a mí me parece crucial. A partir de los cabildos después yo también seguí participando de la Asamblea Comunal de Valdivia, que también aglutinaba a todas las personas que por ahí nos convocamos, ¿cierto? El área de cultura fue un área especialmente activo. Yo entiendo que también se siguió trabajando, por ejemplo, esta agrupación principalmente vinculados como a los actores y actrices de la región, que después incluso pararon un apoyo económico, ¿cierto?, para las personas que por ahí lo estaban necesitando. Entonces, y la región de los ríos, además, me parece que Valdivia puntualmente fue la comuna que levantó más cabildos a nivel nacional. Entonces, efectivamente, ahí hay un movimiento que tiene que seguir activo más allá de lo que haya ocurrido el 25 de octubre. Entonces, y bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que para el tema de cultura es especialmente sensible, porque más allá de los dichos de la ministra, efectivamente, esta semana se supo que van a haber unos recursos, unos recortes presupuestarios, y que eso en términos simbólicos significa, ¿cierto?, que para la cultura hay un retroceso importante, ¿cierto? Porque no solamente la inyección de lucas, sino que como país, en la importancia que le entregamos, sobre todo en estos contextos de crisis sanitaria, social, cultural, el lugar que desde donde se posiciona la cultura. Entonces, probablemente el sector tenga que estar mucho más alerta que otros sectores. Ahora, con respecto a los cabildos que se realizaron el año pasado, ¿qué fue lo que más se habló? Lo mencionabas hace un rato, hiciste como un resumen un poco, pero directamente, ¿qué es lo que más se necesita en la región en términos culturales? ¿Cuál fue tu apreciación en cuanto a participaste en varios cabildos, tanto del libro como de cultura y de comunales también, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, yo creo que en términos de cultura, que es algo que también se menciona, me imagino que en otras comunas pasa lo mismo. A ver, ¿se silenció, Fran? Se silenció, ahí sí. Sí. Te decía que probablemente las necesidades que tienen los agentes culturales de otras comunas, pero el hecho de posicionar a los ríos como, por ejemplo, una ciudad o una región creativa, que yo creo que en realidad cuando la gente habla de eso se refiere a Valdivia principalmente,
Em, no estoy diciendo que las otras comunas no lo tengan, pero vuelvo a insistir en esto de que muchos y muchas de nosotros la idea que tenemos de la región es en base a Valdivia, ¿cierto? Que a mí también me parece que también eso hay que irlo desmitificando un poco. Valdivia probablemente sea la comuna menos representativa de la región, ¿ya? En términos de ruralidad, insisto, de población indígena, de pobreza, etcétera. Entonces, claro, el hecho de que tengamos la región y Valdivia como esta idea de que es hay un potencial creativo acá bien potente, creo que también plantea desafíos. Principalmente vimos que la precarización, ¿cierto?, laboral de los agentes de la cultura, sin duda, es un tema. También algo que salió con mucha fuerza era el tema de la concursabilidad, ¿cierto?, de estos fondos, con la idea también de que pudieran surgir otros espacios, ¿cierto?, de evaluación más participativos, entre pares, por ejemplo, y no esta cosa de que nos ponen a pelear unos con otros. Eso por un lado. También el poner en valor como este patrimonio literario que existe en la región, que efectivamente es bien potente. Efectivamente acá este patrimonio literario es real, es evidente. No sé, estoy inventando, en la región comparativamente con otras se publican más libros, se editan más libros, hay más librerías que, por ejemplo, que Temuco, que es una comuna más grande, que si es que uno lo compara con una comuna más o menos cercana, ¿cierto? Pucha, se me pueden estar de más que escapando otros temas, pero recuerdo que esos probablemente eran los principales. Y también, y es algo que surge con mucha fuerza en los distintos espacios en los que yo he participado, poner en valor la pega que hacemos todos y todas, ¿cierto? Desde la creación hasta la mediación, hasta la circulación, hasta la investigación, ¿cierto? Poner en valor esa pega. Y también el tema de formación, también es algo que se arroja como una necesidad súper latente. Formación también de distintos aspectos. También por lo mismo, y vuelvo ahora a vincularlo con los cabildos, si bien era un espacio de encuentro, ¿cierto? Me acuerdo que hicimos algo de 6 cabildos, los primeros de ellos con alta convocatoria. El otro día por ahí veía una foto. Entonces, claro, se propiciaron hartos cabildos y, como te decía, más que además de este espacio de encuentro, de encontrarnos, que también era rico porque era una contención emocional en momentos súper duros, pero también con esta idea de que, bueno, esto es bacán que nos encontremos, pero también hay que ordenarnos, ¿cierto? Hay que aprender, hay que estudiar. En ese contexto también hicimos, como te decía, este ejercicio un poquito más crítico de revisar la política, revisar quizás también aspectos más teóricos de lo que entendemos por lectura, revisar también con un ojo un poquito más fino el ecosistema, este ecosistema del que se habla del libro y la lectura, etc. Se hizo también esa pega. Con respecto a los cabildos, posibilidades de volver a realizarlos en la región en plena pandemia está un poco complicado, pero se podría articular esa forma a través, incluso online. ¿Tú piensas que es una posibilidad? Sí, totalmente. O sea, yo creo que además es súper necesario poder hacerlo. Por ahí, bueno, nos consta, ¿cierto?, que algunas que participamos en quizás parar los primeros cabildos el año pasado, porque también tuvimos por ahí la precaución de que no fuéramos un grupo, ¿cierto? Tú estabas ahí el que organizara todo, sino que esa organización también fuera rotando de forma de hacerlo lo más horizontal y participativo posible. Yo creo que están todas las ganas. Quizás nos pilla también un poco el fin de año, donde estamos. Pero Fran, en ese sentido, porque claro, al final igual hubo un desgaste, ¿no? Un desgaste sí, que terminó en baja participación y todo. ¿Qué crees tú que faltó ahí? ¿O qué crees tú que no se realizó? Porque claro, bueno, era fin de año también, es todo más complicado.
pero ¿por qué siempre termina esto de que, como la partida del caballo inglés un poco, ¿no? Partimos muy bien, pero desinflamos. ¿Por qué siempre sucede en este tipo de cosas esa situación que pienso que no debiera, que es algo que no le sucede, por ejemplo, a la mesa, que tiene siempre una gran convocatoria? Sí, mira, yo creo que la mesa tiene igual algunas características que propician esta convocatoria. Incluso aspectos como tan sencillos, pero que también hablan de que hay una planificación detrás, que todos quienes participamos sabemos que el primer miércoles de cada mes, a las 3 de la tarde, hay reunión de la mesa. También creo que el hecho de que la mesa rotara por distintos espacios, eso también hace que sea un espacio bien atractivo. El espacio de encuentro, de articulación, etcétera. Ahora, ¿por qué los cabildos como que fueron decayendo? La verdad que tampoco sé si tengo respuesta para eso. Sé que además es algo que pasó también con los otros cabildos. También yo creo que no hay que desconocer el hecho de que en Chile el tejido social estaba súper probablemente ni siquiera existía, ¿cierto? Entonces, estábamos todos muy en eso de volver a entretejernos, a vincularnos de alguna forma, y yo creo que eso probablemente sí dejó ahí un cimiento para poder retomarlo. Te decía además también que, por ejemplo, muchos cabildos después se unieron ya no con la idea de hacerlo de modos sectoriales, sino que también ya como con una mirada un poquito más amplia en esta asamblea comunal de Valdivia, que se reúne también con cierta periodicidad, lo ha hecho a través de Zoom, ha tenido harta, yo participé por lo menos de las primeras, alta convocatoria, entonces también creo que la virtualidad quizás nos pueda permitir una oportunidad de que personas que por algún u otro motivo no podían asistir a las reuniones, en esta oportunidad sí nos podemos encontrar nuevamente también con que la idea que no sea solamente personas de Valdivia, sino que también sean personas de otras comunas, ¿por qué no quizás pensarlo de otras regiones? En Temuco entiendo que también se paró por ahí un cabildo y la idea era que fuera como un poco del macro sur. Entonces, creo que todas esas cosas son bien posibles de hacer. Y Francisca, en términos de fondos de cultura, ¿cierto? Yo he hecho varias preguntas a creadores, a artistas, a escritores, escritoras, y si bien es cierto, nadie está en contra de los fondos de cultura, porque en realidad, o sea, pareciera que nadie está en contra, porque en el fondo es un presupuesto que se destina y que pareciera ser que ningún otro país los tiene, ¿no? Que está solamente destinado ese dinero a cultura. Ahora, sí insisten mucho en que hay que mejorar. Esto de la competitividad es una cuestión que le afecta a todos, que nos afecta a todos. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo podríamos articular también desde la misma región una nueva mirada a los fondos de cultura? Sí, mira, los fondos, claro, yo también he postulado fondos, por ahí algunos me los he ganado, otros no. Es una forma sin duda de dinamizar el sector, ¿cierto? También este año quienes postulamos vimos que por ahí había un esfuerzo en simplificar, por ejemplo, las bases. No sé, recuerdo que al principio te pedían 3 cotizaciones, ahora ya las cotizaciones no las piden. Como en esos aspectos quizás sí puede ser que haya habido una mejora, pero claro, el tema crucial que también a los agentes somos como críticos en eso es respecto a la concursabilidad. Este hecho de que uno tenga que concursar, ¿cierto? De que esté también súper validado aspectos formales, como por ejemplo tu formación, quizás las formaciones no tan formales están por ahí más invisibilizadas, ¿te fijas? Yo también he participado como evaluadora de fondos y me consta que ahí también eso requiere de un aparataje administrativo, un gasto de plata que también uno se cuestiona
que en qué minuto esa plata no bien pudiese ir dirigida hacia los mismos fondos. También entiendo que la idea de que sean evaluadores es por ahí también introducir algunos componentes que sean un poquito más participativos, y que no sea, digamos, una comisión, por ejemplo, del mismo Ministerio de Cultura quienes evalúan los fondos. Entonces, claro, pero donde yo creo que radica y donde uno quizás pudiera ser como especial más crítico es en respecto a esto de que uno tenga que concursar, ¿cierto? Y bien se podrían introducir como otras formas más participativas, por ejemplo, para buscar el destino de esos fondos. Y algo más me habías preguntado en relación a los fondos, Sí, Cristi. ¿cómo podemos articular en una Ah, nueva, ¿cierto? sí, Como aterrizar un poco todo eso y empezar a crear políticas desde la región que vayan en beneficio de o en mejoras de estos fondos, si es que eso es posible, dada esta orgánica todas vertical que tiene orgánicas. todo. Claro, pero aún así hay espacios, yo creo, donde uno también puede darle un poquito una vuelta de tuerca. De hecho, yo ahora también dentro de estas asesorías que hago estoy acompañando a... te contaba que la Ceremicultura tiene este modelo territorios lectores con la idea de justamente realizar fomento lector o aplicar estas políticas públicas, pero ya como con un componente más de contexto, más local. Y bueno, ahí también hicimos, ahí de hecho estuvimos trabajando con el Roberto Faúndez, que también es súper conocido acá en la región, ¿cierto? Es gestión cultural, Casa Música, otros espacios, y con esta idea, claro, de efectivamente acompañar a las personas o agentes del libro y la lectura que quisieran postular a fondos, pero los acompañamos en su proceso de formulación, pero también acompañarlos un poco también con esta idea de introducir componentes como territoriales a sus postulaciones. ¿Ya? Entonces, que no dé lo mismo que esta postulación se esté haciendo en Temuco, en Valparaíso, en Santiago, sino que sea que efectivamente hable de algo que está ocurriendo acá en la región. Yo sé que también, por ejemplo, desde los programas, algunos programas que tiene la Ceremi, que me consta que es algo que no tienen las otras regiones, trabaja solamente con autores regionales, por ejemplo, para los programas Diálogos en Movimiento y otros. Entonces, efectivamente, ahí hay un aspecto que para efectos de fondos, bien pudiera tener como un afecto que lo vamos a saber cuando se sepan los resultados ahora a fin de año. Y también que si bien se aleja a esto de la postulación directamente, pero también dentro de este proceso de acompañamiento que estamos haciendo, y también ahí lo estamos haciendo con la Ceci Lagos, que ya tiene harta experiencia en este programa del Diálogos en Movimiento, estamos haciendo como un pequeño taller para que las personas puedan aplicar quizás el mismo modelo de diálogos en movimiento, pero ya desde la autogestión, ¿cierto? Entonces con la posibilidad de que lo financien o con la ley CEP. El jueves pasado, la semana pasada, pudimos conseguir que el coordinador regional de la ley CEP fuera, hiciera una pequeña charla, nos contara qué espacios de financiamiento hay a través de esa ley de subvención para financiar proyectos de fomento lector, puede ser diálogos en movimiento u otros, ¿te fijas? Y sobre todo, Cristi, también, y nuevamente aquí como intencionando, ¿cierto? Este componente como de contexto, de local o territorial. El modelo del diálogo movimiento es un modelo a nivel nacional. Yo personalmente creo que hay varios espacios que se podrían mejorar, como me parece, por ejemplo, que es súper necesario que se involucre más a los lectores y a las lectoras en la toma de decisión o los procesos en los cuales se planifican los diálogos de movimiento, y que los estudiantes y las estudiantes no solamente reciban, ¿cierto?, el proceso de mediación, sino que participen. Y también esa es una pega que estamos haciendo. También que los distintos mediadores y mediadoras de la lectura participen en una nueva protocolo, si se quiere, con componentes territoriales del modelo de diálogos en movimiento. Entonces, por lo pronto se me ocurren esos dos ejemplos, ya de cómo están los fondos, ¿cierto? Se han generado espacios de postulación, pero nuevamente con este componente de territorialidad que queremos seguir trabajando.
Perfecto, Fran. Ahora quiero llevarte de nuevo, de vuelta a la Mesa Regional del Libro y la Lectura. Em, Preguntarte en realidad, bueno, este año ha sido un año difícil para todos y todas, pero también quisiera preguntarte un balance porque ya estamos en noviembre, la mesa no dejó de funcionar, siguió sus actividades de forma online, ¿cierto? De forma remota. ¿Cómo fue este año para la mesa? ¿Cuál fue el balance? Y también que se vienen para un futuro, claro, siempre pensando en este proceso grande que se nos viene como país, pero también acotándolo a esta realidad de la región de los ríos. Sí, bueno, y nuevamente me parece necesario aclarar que esto lo respondo yo como Francisca Araneda y no en representación, ¿cierto?, de la mesa, porque ciertamente es un ejercicio que no hemos hecho. Sin duda, la pandemia y todo lo que ha significado ha impactado también en la forma en que tenía de funcionar la mesa. Yo ya te decía que, a mi parecer, y esto sí me consta que, porque hemos hecho como procesos de levantamiento donde opinamos, donde les pedimos a las personas que participan que opinen respecto a la mesa, y una de las cosas que más, las fortalezas principales, es que la mesa itinera por distintos lugares. Entonces, este componente como de territorio, vuelvo a insistir, ¿cierto?, de conocer estos territorios, al parecer sería una de las fortalezas que, obviamente, por los temas de confinamiento u otros, no ha podido suceder, ¿cierto? Pero por otro lado, yo creo que también eso abre los espacios de entender el territorio no solamente como desde su concepción física o geográfica, sino que también emplear la idea de territorio hacia otros espacios más simbólicos, ¿cierto? Vuelvo a insistir con que probablemente quienes participamos de la mesa del libro y la lectura conformamos un territorio, ¿cierto? Porque tenemos ya cierta identidad, ciertos intereses, ciertas cosas que nos identifican. Entonces yo creo que eso ha sido una oportunidad, ampliar esta idea como de territorio, ¿cierto? También yo creo que por ahí es cierto que quizás los esfuerzos han estado dedicados en otras situaciones, que es un poco esta necesidad de todos de adaptarnos de alguna u otra forma a esta nueva forma de vida. Entonces, quizás por ahí la participación, si bien siempre es alta, no ha estado tan activa. Probablemente también la planificación de ciertos programas o actividades se han visto afectados, entonces por lo tanto también de alguna u otra forma afecta a quienes participamos en la mesa. Pero mira, en términos de convocatoria sigue teniendo una amplia convocatoria, y eso yo ya encuentro que es un logro, vuelvo a insistir, para efectos de todo lo que nos pasó este año, que fue bien tremendo, ¿no? Y como proyección, yo sí creo que, bueno, la mesa ya es un espacio bien consolidado. Te decía también que en estos procesos de diagnóstico que hemos realizado, la mesa siempre emerge con mucha fuerza como una de las principales fortalezas de la región. Es muy reconocida también en otras regiones. A mí siempre me preguntan por qué la mesa funciona, que me tira algún tips, que me tira algún secreto. De las otras regiones también lo miran mucho lo que pasa acá. Sí creo que hay que empezar quizás a profesionalizar o a bien a operativizar el espacio. Con esto, ¿qué quiero decir? Identificar objetivos claros, intereses, necesidades, hacer quizás una planificación anual. Claro que por ahí se hacen intentos, pero esto quizás hacerlo más en términos de contenido. También me parece que la mesa tiene que empezar a hacer abordajes quizás un poquito más teóricos y profundos respecto a algunos temas, nuevamente vinculándolo, ¿cierto?, a esto que hemos hablado de que estamos en un momento en el que todos y todas tenemos que estar, ojalá, lo más informados, lo más sensibilizados respecto a nuestros temas de interés. Creo que ese probablemente puedan ser como los desafíos. Y siempre está el desafío de involucrar a más personas de las comunas, ¿cierto? También por ahí hablábamos del desafío de involucrar a personas nuevas, que no seamos siempre los mismos,
En este Más sentido, alejada de la comunidad educativa, ¿cierto? Que de la siempre comunidad educativa. Sí, Mm. sí. En ese sentido, Cristo, yo también celebro harto de que tú también de alguna forma estés también participando de los distintos espacios. Por ahí también se hicieron algunos cruces de lectura con otras disciplinas artísticas que fue bien fructífero, porque Claro. permitió esto de ampliar respecto a los mismos rostros que quizás veníamos viendo de mediadores y de mediadoras de la lectura. Entonces, creo que esos son los desafíos. Sí, bueno, decir también que muchas de las cosas son gracias a Helen Urra también, que es una maravillosa coordinadora. Helen tiene una capacidad impresionante y una disposición impresionante para organizar, ¿cierto? Y para concretar. Entonces, claro, muchas de los logros de esta mesa también son también logros de ella, aunque ella no lo quiera decir. Sí, sin duda. Mira, y Cristi, y al respecto de eso te hago un comentario que también me parece que es importante tener en consideración y nuevamente, como información que hemos podido levantar en estos diagnósticos, en el fomento lector que se hace en la región desde, insisto, desde distintas acciones, es movido, ¿cierto?, por las personas, ya por sus voluntades, por las cosas que las apasionan. Eh, y esas personas no necesariamente siempre reciben el apoyo institucional. El apoyo de las instituciones es más bien débil, insisto, esto no es que lo diga yo, sino que las personas que pudimos entrevistar así lo detectaban. Entonces también me parece importante, para poner a su vez también en valor, que el fomento lector en la región se mueve gracias principalmente a personas, ya que tienen ese compromiso. Y ahí, por supuesto, también está el debe de las instituciones de acompañar, ¿cierto? Y por supuesto comprometerse con ese tremendo esfuerzo que realizan distintas personas. Tú mencionabas un ejemplo de la Ellen, pero así mismo hay muchas otras personas que, vuelvo a insistir, gracias a su empuje, gracias a sus motivaciones, etcétera, logran sacar distintos procesos y acciones en términos de fomento lector. Claro. Preguntarte además, Fran, bueno, en el Plan Nacional de la Lectura lo coordinan distintas instituciones, lo mencionabas tú, está Educación, Cultura, Desarrollo Social, ¿cierto? La JUNJI e Integra. ¿Quién crees tú que falta en para completar o para ampliar el terreno en donde pueda cimentarse mejor esta estructura del Plan Nacional de Lectura? Sí, mira, y eso en realidad tiene harta relación con lo que te acababa de mencionar, así como el plan dice que tiene que haber una mesa ciudadana de la lectura, el plan propone que tiene que haber un comité regional, ya con distintas instituciones públicas que se aseguren de que el plan lleve a cabo en la región. Y claro, ahí, por ejemplo, con mucha fuerza la Ceremi, las chiquillas de la Coordinación de Bibliotecas, el Ministerio de Educación también participa activamente, la JUNJ integra, pero por supuesto, claro, uno echa de menos, por ejemplo, el INJUV, el Instituto de la Juventud, el Sename. Yo creo que también ahí desperdicia una oportunidad a través de la lectura como ejercicio de derecho, ¿cierto? Que poder llegar también a los niños, niñas y jóvenes que están en los centros Sename. El Senama, por ahí ha participado de alguna u otra forma. Pienso también en el Senadis, que es el Centro Nacional, probablemente la sigla no la estoy diciendo bien, pero de la discapacidad. ¿Y por qué? Porque lo vinculo también con algunas características que a nivel sociodemográfico tenemos como región, y la región tiene un alto porcentaje de discapacitados y discapacitadas. Entonces, uno extraña que las instituciones que trabajan con aquellos temas participen con más fuerza dentro de este comité regional. Probablemente, claro, se me están escapando otros, pero también yo creo que ese es uno de las cosas en que la región tiene que trabajar, de que el comité, bueno, insistir, institucional sea un tanto más fuerte, digamos, de distintas instituciones.
y en otros, pensando también en otros ministerios, por ejemplo, Ministerio de Salud u otros, eh, eh, ¿debiese también existir la vinculación desde tu parecer? Sí, sin duda. Yo, por ejemplo, tengo un buen amigo allá en Ancud, que ellos implementan bibliotecas en consultorios, por ejemplo. Mm, Entonces, a la larga uno cree, yo por lo menos soy de la idea que espacios de lectura deberían haber en todos aquellos lugares de la vida cotidiana de las personas, claro. ¿cierto? Desde el transporte público, los mismos consultorios, que ese también es uno de los aspectos débiles de la región. La región tiene muy pocas experiencias de espacios de lectura en espacios en lugares no convencionales. Entonces, es cierto lo que tú dices, que nos quedamos nuevamente relegados a las bibliotecas escolares, a las bibliotecas municipales, y sabemos que no todos los lectores y las lectoras validan estos espacios, ¿cierto? O van o recurren a estos espacios en busca de lectura u otros servicios culturales. Claro, porque Entonces, finalmente lo que pasa es que se termina institucionalizando demasiado la mediación y llevándola solamente al sistema educativo en donde no sé, pues se termina en cuarto medio, ¿te das cuenta? sí. Sí, bueno, y lo conversábamos al principio que a mi parecer también es una de las debilidades quizás de este plan, que Mm, mucho de las acciones y programas están, como tú bien dices, súper condicionadas a principalmente los espacios educativos, ¿cierto? De educación formal, por lo demás. Entonces, con eso quedamos fuera hartos lectores y lectoras. claro. Sí, es de las cosas que o cuando llegue la oportunidad hay que reforzar. Perfecto, Fran, se nos está acabando ya el tiempo. Quisiera darte unas últimas palabras, no sé, desde tu participación en la mesa, bueno, ya nos has comentado bastante y nos has dejado súper claro que en realidad cuál es el trabajo de la mesa y la importancia que tiene en la región y además que es muy bien mirada en otros lados, cosa que uno de repente no sabe o no maneja. Yo me estoy metiendo recién en el tema de la mesa porque ahora puedo, te fijas, antes era imposible asistir a las reuniones. Eh, pero en fin, darte un espacio para que más allá de un balance o de todo, des una invitación a participar de este fenómeno, insisto, vuelvo a las palabras del inicio, para que sucede en la región de los ríos. Sí, bueno, tú ya lo decías, yo creo que invitar Ay, Fran, a todos, me quedé congelada. Es un sí, espacio abierto, ¿cierto? Para todos y todas quienes quieran participar desde sus distintos espacios de acción o de interés. Vuelvo a insistir, escritores, escritoras, editores, mediadores de lectura, mediadoras, lectores y lectoras también creo que tenemos que empezar a visibilizar también ese agente de la lectura, ¿cierto? Hacia el cual mm, nosotros enfocamos nuestros esfuerzos. Eh, Creo también súper necesario que en esta mesa, porque el componente de mediación lectura yo diría que está súper representado, ¿cierto? Creo que también otros agentes es importante que nos vayamos involucrando también en estos espacios participativos. Yo, por ejemplo, que estoy por ahí más dedicada como al tema de investigación, eh, por ahí quizás hay un par de personas más, ¿cierto? Pero quizás no está, falta o bien valdría la pena seguir fortaleciendo la participación vuelvo a insistir, de distintos agentes. Así que eso, todos súper invitados e invitadas, y vuelvo a insistir que estos espacios son súper necesarios, principalmente ahora, para el momento que como país también estamos viviendo. Así que nuevamente todos y todas súper invitados. perfecto. Además, rescatar que tampoco es necesario ser profesional en el área como para participar, ¿verdad? Porque, no sé, desde la junta de vecinos, desde el grupo de mamás o de padres también se Absolutamente. puede. Así que Sí, muchas gracias, Fran. Fran, de verdad ha sido una súper buena conversación, nos ha dejado muy en claro para dónde va la micro un poco en términos del Plan Nacional de Lectura y del trabajo que se está realizando
en la región de Los Ríos a través de la Mesa Regional del Libro y la Lectura. Así que, de nuevo, muchas gracias. Súper, gracias Cristi, gracias a ti. Y nada, solamente comentar que para quienes estén interesados en esto del libro y lectura en la región, el año pasado hicimos un proceso de diagnóstico que va a dar pie al futuro plan regional de la lectura. Ese diagnóstico está colgado de la página Comunidad Creativa. En la región no hay mucha investigación, entonces, si bien ese documento es muy perfectible y es un primer ejercicio, sirve yo bien como para tener algunas luces respecto a la situación actual del libro y la lectura en la región. Entonces también creo que de por ahí puede ser un insumo para quienes estamos metidos en esto. Así que nada, y nuevamente gracias por la invitación. Lo vamos a colgar en el programa, entonces vamos a colgar toda esa información para que esté el link de inmediato. Así que nuevamente, muchas gracias, Fran, y nada, pues nos vemos en otro capítulo de Trepidante, así que a escucharlo próximamente. Chao, Cristi, muchas gracias. Chao. Es todo por hoy. No cantaremos a las rosas, las dejaremos madurar para hacerlas mermelada de mosqueta. Trepidante. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Regresa el próximo miércoles a las 21 horas con repeticiones los sábados a la misma hora. Ya no hay más. En Radio UAT de la Universidad Austral de Chile.